Enoque nació en una generación que había olvidado lo sagrado. Los hombres aún pronunciaban el nombre de Dios, pero solo como parte de promesas vacías y maldiciones airadas. El cielo ya no era más un misterio, era solo un techo distante, y la tierra un campo de explotación donde cada uno luchaba por su propio nombre, como si la eternidad dependiera de ello. Fue en ese tiempo seco y ruidoso que él vino al mundo. Su madre decía que nació en silencio, sin el llanto habitual, como si tuviera miedo de estorbar algo que solo él escuchaba. La cabaña en la que vivían era simple, hecha de madera rústica y piedras irregulares, en un valle escondido entre montañas densas, donde el viento pasaba con prisa y las noches eran demasiado frías para la estación. Su padre era un hombre de pocas palabras, que trabajaba con las manos encallecidas y oraba con los ojos abiertos, como si esperara que Dios apareciera entre los árboles. La madre, más suave y atenta, llevaba una tristeza constante en la mirada, como quien ya había sentido la presencia de algo muy grande, pero nunca supo cómo contarlo. Desde muy pequeño, Enoque parecía desplazado, no solo diferente, sino como si hubiera venido de otro tiempo. Caminaba despacio, observando el suelo con respeto y el cielo con desconfianza. No reía en voz alta, no discutía con sus hermanos, no le gustaba correr. Cuando todos dormían, se levantaba y se sentaba en la puerta de la casa, abrazando sus rodillas y mirando fijamente hacia la oscuridad. Cuando le preguntaban qué hacía allí, solo respondía esperando escuchar. Nadie sabía exactamente qué. A los 7 años, Enoque empezó a pronunciar nombres que nadie le había enseñado. Nombres antiguos, palabras que parecían eco de lugares muy distantes. Una vez señaló una piedra en el campo y dijo que allí vivía el silencio. Otra vez se detuvo frente a un hombre anciano que vendía pescado en la feria y sin saber por qué, dijo: «Te olvidaste de la promesa». El viejo palideció y cayó de rodillas. Desde entonces algunos lo evitaban. Otros venían a pedir oraciones, como si él tuviera algo que los demás habían perdido. Pero a él no le gustaba ser tocado ni mirado durante mucho tiempo. Decía que, cuando las personas se acercaban demasiado, sentía el corazón querer huir. Había en él una sensibilidad extraña, como si los sentimientos de los demás lo atravesaran como cuchillas. Las risas falsas dolían, los gritos de ira pesaban sobre su pecho, los silencios tristes lo hacían llorar sin motivo. Sus padres empezaron a preocuparse, pero no interferían. Sentían que, aún sin entenderlo, estaban siendo testigos de algo que no les concernía, algo entre Dios y aquel niño. Los domingos, mientras el pueblo se reunía para comer y bailar, Enoque se aislaba en lo alto de la colina donde crecía una higuera seca. Allí pasaba horas mirando el cielo, murmurando frases que nadie lograba oír, o simplemente se acostaba con los brazos abiertos, como si esperara ser llevado. Aquel niño no tenía prisa, no tenía ambiciones. Solo parecía querer una cosa: oír algo que estuviera por encima de las palabras. Fue sobre los 12 años cuando Enoque tuvo la primera experiencia que no supo explicar ni siquiera a sí mismo. Estaba solo en el campo, recogiendo leña antes del anochecer, cuando el viento dejó de soplar de manera repentina. El silencio fue tan absoluto que hasta el sonido de su propia respiración lo asustó. De repente sintió una presencia, no detrás de él, ni a un lado, sino dentro del aire, como si el propio ambiente estuviera vivo y consciente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin tristeza, sin alegría, solo por no soportar el peso de aquella realidad invisible. Se le cayeron las ramitas de las manos y sus rodillas cedieron. No vio nada, no oyó voces, pero había algo allí, algo que lo conocía por entero. Era como si todas las partes de él estuvieran siendo observadas de una sola vez. Los miedos, los pensamientos ocultos, los deseos que aún no habían sido nombrados. Enoque
Quedó postrado en la fría tierra, inmóvil por tiempo indeterminado. Cuando el viento volvió a soplar, fue como si regresara de otro lugar, como si un velo hubiera sido recolocado. Se levantó despacio, sucio de barro y con la cara manchada de lágrimas. Regresó a casa sin decirle nada a nadie, y esa noche durmió con los ojos abiertos, sintiendo que había cruzado una frontera invisible, una de la que ya no sabría volver. A partir de ese día, algo cambió en él, no de forma dramática, pero sí sutil y constante. Las palabras le parecían más pesadas, las conversaciones comunes perdían el brillo. La música que antes escuchaba con sus hermanos ahora sonaba artificial. Era como si hubiera experimentado un sonido mucho más puro, y todo lo demás se volviera disonante. Empezó a buscar el silencio, un silencio profundo que solo encontraba lejos de las voces humanas. Pasó a subir cada vez más alto en las montañas, llevando solo agua y un pedazo de pan. Ayunaba por voluntad, no por obligación. Sus ojos comenzaron a parecer distantes, como si siempre estuviera escuchando otra cosa. Cierto día, su madre lo encontró sentado en el suelo de la pequeña sala, rodeado de símbolos que había dibujado con carbón, espirales, ojos, estrellas y formas que parecían ser escrituras de un idioma desconocido. Al intentar borrarlos, ella fue tomada por un profundo miedo y decidió dejarlos allí. Él mismo los borraría días después, diciendo solo, «Aún no es tiempo». Los mayores empezaron a desconfiar. Algunos decían que era locura, otros que era un espíritu antiguo volviendo al mundo, pero nadie se atrevía a desafiarlo, porque había en Enoque una paz que desarmaba, una mirada que veía demasiado en profundidad, una presencia que silenciaba cualquier burla. Y por mucho que nadie supiera con certeza quién era, todos intuyeron que él no era solo uno de ellos. Enoque creció en medio de la decadencia de un pueblo que había perdido el rumbo. Los días eran cada vez más ruidosos, las disputas más violentas, las sonrisas más forzadas. Los hombres ya no respetaban las estaciones, arrancaban los frutos antes de tiempo, derribaban árboles para construir casas que quedarían vacías semanas después. Las mujeres ya no cantaban en las ventanas, hablaban entre dientes, cuidaban a los hijos con prisa y se vestían con el cansancio estampado en el rostro. Enoque lo veía todo, pero no juzgaba. Solo caminaba entre ellos con la mirada profunda, la voz calma y la certeza de que todo aquello no era definitivo. Era como si su corazón ya habitara en otro tiempo, en otro mundo, un mundo más alto. Aunque aún era joven, sus consejos comenzaban a circular entre los mayores. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, algo sucedía. Las discusiones cesaban, los ojos se llenaban de lágrimas, el polvo del orgullo se posaba en el suelo. Enoque no sabía por qué, pero entendía que su vida había sido separada para algo, no para un destino glorioso o un cargo de honor, sino para un llamado a andar con Dios como nadie más se atrevía a andar. Fue en una de esas noches en que el alma parece inquieta que Enoque sintió el cielo descender una vez más. Llevaba ayunando 3 días, aislado en un claro donde solo el sonido de las cigarras y el crepitar de la leña lo acompañaban. La luz de la luna era débil, cubierta por nubes densas, y aún así, Enoque sentía luz. Una luz que no venía de afuera, sino de dentro. Una iluminación que parecía revelar los propios huesos del alma. Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y empezó a cantar suavemente una melodía sin letra que emergía del corazón como un lamento que se transforma en clamor. Entonces volvió a sentirla, la presencia, pero esta vez más fuerte, más cercana. Tan cercana que tuvo la impresión de que, si abría los ojos, vería un rostro frente al suyo. Todo su cuerpo tembló. Sus labios balbuceaban palabras que no conocía.
Su respiración se volvió pesada, y en lo más íntimo escuchó: «Si me buscas por entero, yo te tomaré por entero». Enoque cayó de bruces, con las manos clavadas en el suelo, el corazón desbocado. No era miedo, era reverencia. En ese momento, todo lo que deseaba era desaparecer, fundirse con aquello que lo llamaba, no como huida, sino como reencuentro. En los días que siguieron a aquella noche, Enoque comenzó a caminar con una extraña ligereza. Su voz se volvió más baja, casi como un susurro constante. Parecía hablar solo, pero quien lo observaba de cerca sabía que era con alguien. Ya no se sentaba en las reuniones del pueblo. Evitaba las grandes celebraciones y los alborotos ruidosos. Prefería sentarse a orillas de los ríos, escuchar la corriente y recitar oraciones que no había aprendido de nadie. Muchos decían que se estaba volviendo loco, que había perdido el juicio, pero había en su presencia una belleza indiscutible. Los niños lo seguían con curiosidad y respeto. Los animales salvajes se acercaban sin miedo. Hasta las plantas parecían inclinarse sutilmente a su alrededor. Enoque no hacía milagros, no predicaba a multitudes, no escribía libros sagrados, pero llevaba un peso invisible que callaba a los escépticos y hacía que los insensibles apartaran la mirada. En una de esas tardes, al final de una estación, sintió un impulso irrefrenable de caminar más allá de las montañas que rodeaban su aldea. Era como si algo lo estuviera llamando, no con palabras, sino con presencia. Caminó 2 días enteros, sin mapa, sin ruta. Durmió sobre piedras, comió frutos del suelo, bebió del agua de las hojas, y en el tercer día encontró una hendidura entre 2 peñascos, demasiado estrecha para pasar sin apretarse. Dudó. Algo en el aire estaba diferente, más denso, más real. Al atravesar aquella abertura, llegó a un claro donde el silencio era casi sólido. Allí había una paz aterradora. Se sentó allí y se quedó, no por horas, sino por días. Entraba y salía de estados que no comprendía. Veía formas de luz, escuchaba sonidos sin origen, sentía una presencia que lo conocía más que a él mismo. Cuando regresó a la aldea, sus ojos habían cambiado. Estaban húmedos, firmes y distantes, como si hubiera visto algo que nadie más pudiera comprender. Fue en esa fase que Enoque empezó a ser buscado por personas afligidas, gente que había perdido hijos, cónyuges, el sentido de vivir. No venían en busca de respuestas, venían en busca de la presencia que él llevaba. Sentarse cerca de él era como abrir una ventana al corazón. No es que tuviera todas las soluciones, pero algo sucedía. Sus silencios curaban. Sus oraciones eran como llamas lentas que purificaban sin quemar. Escuchaba con todo el cuerpo, como quien absorbe el dolor de los demás y lo entrega al cielo. Nunca quiso formar discípulos, nunca quiso ser llamado maestro. Dijo solamente: «Todo lo que sé es andar con Dios, y eso ya me cuesta todo». Algunos lo llamaban profeta, otros loco, pero nadie podía negar que él llevaba un tipo raro de verdad, una verdad que no se decía, sino que se vivía. El mundo a su alrededor, sin embargo, empeoraba cada día. La violencia ya no se ocultaba. Los pactos se multiplicaban, la sangre de los inocentes regaba la tierra, los hombres vendían hermanas, los hermanos mataban a hermanos por tierra y fuego. Había gritos en los valles y risas perversas en las plazas. Enoque caminaba por esas calles como un extraño, oía las voces, pero no se dejaba contaminar. Su compasión no era connivencia, era resistencia. Su santidad no era rigidez, era respuesta. Sabía que el juicio se acercaba, no como un castigo ciego, sino como una consecuencia inevitable. Empezó a tener sueños con ríos rojos, con la tierra tragándose villas enteras, con una luz cayendo de los cielos y hombres huyendo sin saber a dónde. Despertaba sudoroso, con el corazón disparado, y oraba.
Oraba hasta que el sol saliera, oraba hasta que el pecho le doliera, oraba hasta vaciarse. En una de esas noches de oración incesante, escuchó claramente por primera vez una frase completa: habla, aunque no escuchen; anda, aunque nadie te siga. No era un aliento, era una comisión. Enoque entendió que debía alertar, no para salvar a todos, sino para cumplir el llamado. Empezó a ir de aldea en aldea, anunciando el arrepentimiento. Hablaba con sencillez, sin amenazas, pero con autoridad. Algunas personas se derrumbaban en llanto, otras reían, escupían al suelo y daban la espalda. Él no reaccionaba, continuaba. Sabía que el mensaje no era suyo, era del cielo. Y cuando llevas una palabra que no es tuya, el peso del rechazo tampoco te pertenece. Fue en esa época que se convirtió en padre. El niño vino en medio de la lluvia, en un parto difícil, mientras truenos desgarraban el cielo con una intensidad inusual. Cuando Enoque lo sostuvo en sus brazos por primera vez, sintió que el mundo se silenciaba. Todo se detuvo. El tiempo pareció respirar hondo, y en su espíritu escuchó: cuando éste muera, llegará el fin. Aquello lo impactó, no por miedo, sino por conciencia. Entendió que su hijo era un marcador de tiempos, que se estaba trazando una línea invisible a partir de ese nacimiento. Le puso el nombre de Matusalén. Oró por él como nunca había orado por nadie, no solo para que viviera, sino para que supiera por qué había nacido. La paternidad no hizo que Enoque se alejara de Dios. Al contrario, profundizó su comunión. Cada gesto con el hijo era una oración. Cada historia contada al borde de la fogata, un recuerdo de los cielos. Hablaba del Altísimo como quien habla de un amigo que vive cerca, pero que es Rey de todo. Matusalén creció escuchando sobre el sonido del silencio, sobre la ligereza de la presencia, sobre el peligro de un corazón endurecido. Enoque no enseñaba religión, enseñaba intimidad. Y poco a poco, aun siendo niño, Matusalén comenzó a percibir que su padre era diferente, no solo por lo que hacía, sino por quién era. Transpiraba cielo, caminaba con ligereza. Su toque era reconfortante, su ausencia incómoda. Los niños del pueblo se detenían cuando pasaba. Los adultos bajaban la mirada. Nadie sabía explicarlo con certeza, pero todos sentían que ya no era solo un hombre. El tiempo pasó y las visiones se intensificaron. Empezó a registrar todo en trozos de cuero curtido, escribiendo con carbón y aceite. Hablaba de mundos superpuestos, de puertas espirituales, de seres que guardaban las estaciones, de lágrimas que se guardaban en copas celestiales. A veces hablaba mientras dormía. Otras despertaba con frases que debía correr a anotar. Cierta vez dijo haber sido llevado a un lugar de luz donde el tiempo no existía. Allí vio libros abiertos, nombres brillando como fuego y seres cubiertos de ojos que lo miraban sin parpadear. Dijo que allí entendió por qué algunas oraciones tardan y por qué otras son respondidas antes de ser hechas. Nadie sabía si era locura o revelación, pero sus ojos, los ojos no mentían. Había demasiada verdad en ellos como para dudar. La gente seguía como si nada estuviera pasando. Mataron a un niño por comida. Vendieron a una familia entera por un pedazo de tierra. Enoque lloraba. No lloraba solo por las víctimas, sino por todos. Sentía el dolor de Dios, un dolor que aplastaba el pecho, una angustia santa. Empezó a orar aún más. Pasaba días sin comer, sin hablar, solo respirando la presencia. Era como si cada pecado del mundo pasara por él antes de ascender. Un filtro humano, un intercesor cansado pero obediente. En una madrugada, mientras oraba bajo la higuera, volvió a escuchar: está llegando. Le arrebataron el sueño y la paz por semanas. Las personas a su alrededor comenzaron a evitarlo. Decían que traía mal agüero, que sus ojos ardían, que su presencia causaba pesadillas.
Él no se defendía, solo oraba, continuaba caminando, visitaba casas, aun siendo rechazado, tocaba a los enfermos, se sentaba junto a los niños que nadie más quería cerca. Era como un fantasma del cielo vagando entre los vivos, pero en cada toque, en cada gesto, dejaba una semilla. Incluso aquellos que se burlaban, después soñaban con sus palabras. Incluso los que escupían quedaban en silencio durante días. Dios estaba usando a Enoque como señal. Entonces, en un día común, todo sucedió. Se despertó antes del sol, como de costumbre. Se arrodilló junto a la cama y oró en silencio. Después se bañó en agua fría, se puso una túnica limpia y besó la frente de Matusalén, que aún dormía. Abrazó a su esposa, quien sintió un escalofrío ante su toque. Solo dijo: «Hoy es el día». Ella quiso preguntar, pero sus ojos no lo permitieron. Enoque salió de la casa en silencio, caminó por las calles vacías, subió la colina de la higuera y se detuvo ante ella como si esperara a alguien. El cielo estaba limpio, pero el aire estaba diferente, más liviano, más denso, más eterno. Allí se arrodilló, extendió los brazos y se quedó, por horas, hasta que el viento cesó. Las hojas se congelaron, los sonidos del mundo fueron silenciados. Enoque cerró los ojos y en ese instante ya no estaba, no cayó, no flotó, no se convirtió en polvo, simplemente fue tomado, como quien atraviesa un portal que nadie ve, como quien vuelve a casa después de mucho tiempo lejos. Dios lo llevó, cuerpo, alma, espíritu, todo, porque ya no había más separación entre Enoque y el cielo. La gente buscó, rastreado montañas, cuevas, ríos, nada, solo huellas que terminaban bajo la higuera y una paz extraña en el aire. La noticia se difundió. Unos se reían, otros temían, pero los más sensibles supieron: Dios había venido a buscar a un amigo. A partir de ese día, el nombre de Enoque se volvió un susurro entre los justos y una pesadilla entre los malos. Donde había arrepentimiento, había el recuerdo de él. Donde había un silencio profundo, estaba la sensación de su presencia. Matusalén creció sabiendo, sentía a su padre en el viento, soñaba con sus ojos, sabía que un día también tendría que andar. No con fama, ni con dones, sino con verdad. Porque la verdadera herencia de Enoque no era lo que hizo, era lo que llevaba. Certeza de que es posible andar con Dios de forma tan íntima, tan profunda, que el cielo decide recuperar lo que le pertenece. Hasta hoy, quienes suben colinas en busca de silencio dicen sentir algo diferente en lo alto. Una presencia quieta, un calor en el pecho, un susurro que dice: «Ven». Y para los que escuchan, para los que creen, Enoque aún está allí, no con los pies, sino con el legado, porque él caminó con Dios. Y Dios, al ver que la tierra ya no lo merecía, lo tomó para sí. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que aún está por venir. Dale like, compártela con quienes amas y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia de fe, superación e inspiración. Aquí, en cada video, vamos a sumergirnos juntos en lecciones transformadoras de la palabra de Dios. Ven a caminar con nosotros.